todo lo que planteas, y yo planteo también en el libro, tiene también mucho que ver con la evolución de los enfoques que hemos cogido para analizar el pasado, ¿no? Por ejemplo, hubo una época en que las brujas no formaban parte de la historia, ¿no? ¿Y por qué no formaban parte de la historia las brujas? Pues porque la historia o era política, diplomático, militar, de grandes personajes, o se convirtió en historia social y la historia social reconocía básicamente las clases sociales, los grupos, las protestas, los movimientos de resistencia, ¿no? Y entonces apareció una historia cultural, empezando por la microhistoria en Italia, pero también por la historia cultural, la que representa, por ejemplo, Natalie Davis cuando habla de Francia, ¿no? Que no es exclusivamente feminista, pero sí que empezaron a darle importancia a cosas que yo le doy mucha importancia en mi libro, que más allá de explicar las causas sociales del concepto ese o de la violencia o del fenómeno de la violencia, se trata de explicar también los rituales. Es decir, los rituales son muy importantes porque todos los rituales de la violencia en el siglo XX en Europa, que son... El ritual significa básicamente que alguien comete violencia, hay gente viéndolo, hay gente testigo, hay gente que después aprende de ahí para ser criminales en el futuro. Esto pasa entre entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y fundamentalmente es una violencia masculina. Fundamentalmente está hecha por hombres, ¿no? Hay todo un ideal de la masculinidad, todo un ideal de la guerra. Eso lo lleva muy bien el fascismo italiano, ¿no? La guerra es nuestra universidad y nosotros hemos aprendido en la guerra y vamos a ir, ¿no? Y además no solo los rituales, que me parece muy interesante, sino también que en momentos de quiebra, yo llamo momentos de quiebra a cuando se pierden las certezas, o porque el poder deja de funcionar, o porque el poder está contrastado con otros poderes armados. Esto es muy típico de Colombia o de México, donde el Estado no tiene el monopolio de los medios de coerción, de la administración. Hay guerrillas, paramilitares, gente cómplice con el Estado que deshace todo eso. En esos momentos de quiebra profunda, que en Europa tenemos varios en el siglo XX, aparecen estos rituales. Y estos rituales son públicos. Por ejemplo, el rapado de pelo. El rapado de pelo en España a la mujer normalmente ocurre por las noches en sitios cerrados, pero después al día siguiente, a la pelona, como se le llama, que se le ha rapado el pelo y además se le ha puesto aceite de ricino, se la pasea por las calles para humillarla, ¿no? Y le hacen cantar el cara al sol, que es el canto fascista, ¿no? En aquel momento, ¿no? Pero si tú vas a los rapados de pelo en Francia, donde hay 20.000 personas, mujeres a las que le rapan el pelo por haber sido supuestamente colaboracionistas o haber dormido con el enemigo nazi, ¿no? Entonces se les recibe en las estaciones y en las estaciones se les rapa el pelo delante de la gente también. Es decir, hay unos rituales de la violencia públicos que son muy interesantes y que creo que si no hubiera sido por esta introducción de la historia cultural, porque nos ha interesado la narración y no solo el análisis, porque hemos interiorizado que la historia no puede ser contada solo para un grupito de gente pequeña, para la gente que vive en las universidades, sino que debe ser conectada. Y ahí, en mi caso, el cine y la literatura tienen muchísimo que ver, ¿no? Yo soy un historiador del siglo XX y no concibo todas mis historias sin cine ni literatura, ¿no? Para mí es más, hay muchas veces que enseño a través del cine y a través de la literatura, ¿no? Entonces cojo un libro llevado a película y a partir de ahí cuento la historia. Entonces creo que todo eso es bastante interesante porque digamos que conecta muchísimo también con lo que dices tú, ¿no? Me gusta la expresión que utilizas de que la muerte ponía su huevo, ¿no? Que la empleas varias veces, ¿no? Que en México es... Entonces me parece que es interesante, ¿no? Y sobre todo que además, que creo que tu novela es una novela construida a través de muchas voces, ¿no? De dos narraciones muy diferentes, urbana y rural, ¿no? Eso está también muy bien reflejado, esa dualidad urbana-rural creo que está muy bien reflejada en el siglo XX, menos en Europa, pero en Latinoamérica mucho, ¿no? Y en realidad estás también hablando de lo que significa el maltrato en la vida cotidiana, que parece una tontería el maltrato, no es la violación, no es la muerte, vosotros tenéis la muerte tan presente, pero el maltrato es el preámbulo de todo. En el momento en que tú ves que hay maltrato en la vida, es la muerte del amor, es la muerte del cariño y es el preámbulo de la muerte física.